Hola, ¿qué tal amigos de la literatura en 90 minutos? Hoy tenemos un invitado especial, Daniel Villa, con quien hablaremos sobre su libro Asíncronos y Remotos, un libro que aborda toda esta temática moderna de la presencialidad, de la virtualidad, del trabajo desde casa, del trabajo presencial. No se pierdan esta entrevista que tiene que ver con un tema que a ustedes les gusta. Bienvenido, Daniel, a Tiempo de Leer en 90 minutos. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por invitarme. Bueno, Daniel, pues sin duda muy interesante esa temática que abordas en tu libro Asíncronos y Remotos. Cuéntanos cómo nació la idea de este libro. En realidad nace porque mi compañía nació en la pandemia, nació en el 2020, entonces de una u otra manera crecimos remotos porque no teníamos otra opción. Hoy 2025 somos más de 150 personas y cuando digamos la pandemia se acaba, lo que se hace que signifique que se acabe en su momento, según cuando uno ponga el hito, lo primero que hicimos fue, pues como todas las empresas, buscar una oficina, ¿no? Y la verdad es que falló, digamos, el regreso a la oficina para nosotros falló. Y lo que dijimos fue, bueno, si nos vamos a quedar de manera remota, al menos hagámoslo de manera metódica, o sea, no pretendamos que la cultura remota emerja porque sí, porque así son las cosas, sino metámosle un método y un sistema. Eso empezamos a hacer y la verdad fue que con el pasar de los años nos dimos cuenta que éramos de los referentes latinoamericanos de trabajo asíncrono y remoto, que aumentábamos la productividad, que aumentábamos la retención, que aumentábamos, digamos, todos los indicadores de satisfacción del personal. Y ahí fue que dijimos, bueno, pues no nos podemos quedar con esto, empecemos a primero hablar con clientes, muchos clientes empezaron a aplicarlo en sus compañías también, digamos, basándose en nosotros. Y dijimos, bueno, pues ¿por qué no compartir en un libro todo lo que hemos aprendido en estos 5 años, que si bien es poco, sí es como una tendencia muy fuerte de si es posible trabajar remoto y asíncrono en 4 países con diferentes culturas y pues en niveles de productividad muy avanzados. Bueno, Daniel, tú planteas también en el libro que, pues de acuerdo con algunos estudios, el 60% de los trabajadores colombianos estarían dispuestos a trabajar desde casa. Sin embargo, pareciera que todavía a las empresas les cuesta un poco tomar esa decisión. ¿Qué crees que pasa que algunas empresas no se atreven a dar ese paso? Creo que es falta de método y también entender que el trabajo remoto y asíncrono, diferenciando estos dos conceptos, es muy exigente para el líder, porque digamos que el pasillo en la oficina te permite a ti corregir muchas cosas. Por ejemplo, si tú en una reunión das una instrucción poco clara, tienes los pasillos, los cafés, digamos como la oficina para corregir ciertas cosas que pudiste haber dicho mal. En el trabajo remoto y asíncrono, una mala instrucción te vas a dar cuenta 3, 4, 5, 10 días después. Entonces eso hace que para el líder sea muy exigente y muy desgastante. Eso ha hecho pues que al final la gente que se fue a trabajo asíncrono y remoto sin método y sin capacitar a sus líderes, pues en realidad si tuvieran problemas y vuelven a la oficina, es más por un mecanismo de control y de ausencia de confianza. Eso no quiere decir que la presencialidad sea mala, lo que pasa es que la presencialidad es buena cuando tiene un propósito, pero hoy se ven casos donde la gente está en la oficina en videollamadas todo el día y eso es pues presencialidad sin propósito, es una presencialidad de control. Pero cuando la presencialidad es usada con propósito para temas creativos o estratégicos, ahí sí tiene mucho valor. Y lo que le pasó a las empresas fue eso, fue que no tuvieron el método adecuado ni los líderes capacitados para enfrentar el trabajo remoto y asíncrono, y eso hizo que pues les diera mucho miedo y que al final pues sí perdieran en ese bache de tiempo de acostumbrarse productividad y se tuvieran que devolver para no perder. Daniel, ¿qué debería preguntarse el líder de una empresa para determinar o para decidir que una persona pueda trabajar desde casa remoto? Entonces hay varias partes. La primera es la función per se, ¿sí? O sea, ¿qué necesito de esa persona? Entonces ahí en el libro expongo varias variables que hay que revisar, pero por ejemplo, ¿qué tanta interdependencia tiene esa persona con otras áreas? ¿Qué tanto trabajo profundo requiere esa persona? ¿Qué tanto nivel de concentración para resolver problemas complejos? ¿Qué tanto nivel de comunicación rápida, expedita necesita para poder desempeñar sus funciones? Eso a nivel de la función. Luego tenemos ya pues como requerimientos legales, jurídicos, donde definitivamente pues simplemente hay limitaciones en algunos sectores como financieros, seguros, etcétera. Y tercero es la persona. Hay personas o equipos que simplemente no están preparados porque no tienen la autonomía, la claridad en el liderazgo, los indicadores de éxito, los indicadores de resultado para que el trabajo remoto pueda prosperar. Creo que lo partirán esas 3 partes: la función, los requerimientos, digamos, del entorno y las personas o el equipo a los que estoy pensando llevar ese esquema.
Daniel, la experiencia que has tenido en tu empresa, que has sido líder, digamos, en estos procesos, dice que quizás los jóvenes son más receptivos a ese tipo de trabajo, se concentran mejor en entornos donde haya que trabajar desde lo remoto, o también la gente, digamos, mayor, que siempre trabajó en la presencialidad, puede adaptarse a estos entornos. Yo creo que esto es para todos. Definitivamente hay cierta inercia que tenemos los seres humanos, entonces si he trabajado 30 años presencial, cambiar va a ser difícil, pero no porque el trabajo remoto sea o no para mí, sino simplemente por un tema de inercia. En Davolbit tenemos personas desde los 20 años hasta los 55 años en esquema remoto y asíncrono y funciona bien. Lo que hay que entender al final es que más allá de las edades, hay que entender que cada persona es un mundo y que la igualdad es tremendamente injusta. Entonces lo que yo tengo que buscar es si a esta persona le conviene trabajar remoto porque remoto es más productivo y es más feliz, o a esta persona tengo que darle esquemas más sincrónicos porque el sincronismo le da claridad, le da armonía, le da sentido de compañerismo, de colaboración, y eso lo hace más productivo. Pues como empresa yo tengo que tener la capacidad de moldear el trabajo para poder sacar lo mejor de cada persona. Una persona de 50 años le puede usar el trabajo asíncrono porque de pronto quiere concentrarse en trabajo profunda, y de pronto una persona de 20 años quiere trabajo sincrónico porque le gusta la camaradería. Pero también puede pasar lo contrario, especialmente en áreas de ingeniería o en áreas creativas, por ejemplo. Entonces yo creo que no hay como un esquema de edades, si bien la inercia es un factor, pero creo que es más entender que para cada persona y para cada oficio, la sincronía o la presencialidad cambia los niveles de productividad porque cambia la manera de operar, y como compañía, si queremos sacar lo mejor de cada persona, tenemos que entender desde la individualidad y no desde el colectivo. Finalmente, Daniel, ¿cuál es la promesa que le haces a las personas que se acerquen a leer Asíncronos y Remotos? Creo que el libro no va a estigmatizar qué es bueno y qué es malo. Lo que va a dar es un set de herramientas para que la presencialidad o el asincronismo o el trabajo remoto o la sincronía se use en el momento indicado. Entonces, claro, sobre presencialidad y sincronismo no hablamos mucho porque es algo que, digamos, conocemos más, pero todo lo que quieran saber sobre métodos, estrategias, herramientas, formas de medir al personal, forma de colaborar para el trabajo asíncrono y remoto, lo van a encontrar en el libro, para que cuando encuentren esas personas, esas funciones o esas áreas donde esto convenga, porque conviene al ser humano y el ser humano, por ende, es más productivo y le conviene a la empresa, pues van a encontrar todo y van a encontrar todo lo que hemos aprendido, no solo de nosotros, sino de muchas compañías latinoamericanas y globales. Él es Daniel Villa, autor de Asíncronos y Remotos. Daniel, muchas gracias por haber estado en Tiempo de Leer de 90 minutos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad con más Tiempo de Leer.